aceptar. Bien, por favor acepten la grabación. Listo. Voy a abrir imagen. Un poco lenta, no sé si es mi computadora que es. ¿Se ve, Francisco? ¿Se ve la pantalla completa? Sí, sí se ve, ya estamos en modo Ok, presentación. perfecto, bien. Entonces vamos a comenzar. Esta clase que hemos preparado, que he preparado con muchísimo interés, sobre todo en compartir de qué se trata esto de ser coach ontológico, qué importancia tiene en nuestro tiempo actual, cuál es el impacto profesional que esto trae a tu vida como profesional que ya eres. Creo que todos los que están aquí presentes son profesionales. Además, en la sala tenemos en este momento, somos 4 coaches hasta donde pude ver en pantalla. Está Franklin, está Francisco, está Francis y estoy yo. Podemos compartir con ustedes durante horas sobre nuestra experiencia como personas y como profesionales en el campo del coaching ontológico. Bien, ¿es esta una profesión del futuro? Y vamos a responder a esa pregunta a lo largo de esta presentación, ¿ya? Lo primero es, bueno, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a compartir hoy? Primero que nada, ¿qué es el coaching ontológico? ¿Cuáles son los beneficios personales y profesionales que tiene el ser un coach ontológico hoy en día? ¿Cuáles son los campos de desempeño actuales? ¿Cuáles son esos campos de trabajo donde nosotros podemos, como coaches ontológicos, tomar participación también y ver también cuáles son esos desafíos que nos presentan estos espacios donde podemos laborar, ¿ya? ¿Y cuál es ese futuro promisor que sí ya está en el tapete y que cada día se perfila hacia algo muchísimo más grande de lo que nos hemos estado imaginando en tiempos anteriores? Finalmente, Francisco va a compartir cuál es esa propuesta de valor, que es el PFC, que es un programa de formación en coaching. Entonces, bueno, ¿qué es coaching? A mí me gustaría mucho hacer preguntas y que ustedes participaran, pero disponemos de 40 minutos para la presentación de parte mía y luego abrimos el espacio de preguntas, ¿ya? Pero, ¿qué es fundamental tener claro? ¿Qué es coaching y qué es coaching ontológico? Entonces, comenzaremos por señalar que el coaching realmente es una metodología y se ha convertido también en una disciplina muy rica que se nutre de otras disciplinas a su vez y que apunta hacia el acompañamiento que le brinda a las personas. ¿Para qué? Para que logren procesos de cambio personales, para que logren los objetivos que se proponen, las metas tanto personales como profesionales. Nosotros los coaches trabajamos con personas y para las personas. Los acompañamos a que descubran por sí mismas, prestándole una mirada y a través de una metodología bien establecida, sus propias respuestas. Es decir, que ellos puedan ir descubriendo a partir de sus propias necesidades cuáles son las respuestas a esas interrogantes o a esas situaciones o problemas que atraviesan. Entonces, es un proceso de acompañamiento, no es terapia. La parte terapéutica se encargan los profesionales de la salud, los profesionales de la conducta, como son los psicólogos, psiquiatras, etcétera. Y otro tipo de terapias que hay por allí que denominan holísticas, etcétera. El coaching no es eso. El coaching es un proceso incluso de aprendizaje que va desarrollando la propia persona o coachee, así se denomina al cliente o al asistido, de la mano del coach. ¿Okay? ¿Qué podemos decir particularmente respecto al ontológico? Y es que la clave de esto es que es un proceso de acompañamiento igual que lo que decíamos del coaching, pero que apunta hacia un proceso más profundo, ¿ok? A un proceso de aprendizaje del ser, desde el tipo de observador que está haciendo en un momento dado en su vida, cómo ve la vida, cómo la percibe, cuáles son esos modelos mentales desde los cuales interpreta el mundo, interpreta su propia vida y lo que le ocurre. Entonces, este proceso del coaching ontológico, llevado de la mano de un coach ontológico, le permite a la persona cambiar esa mirada frente a aquellas situaciones que le desafían, frente a sus quiebres, frente a sus problemas de vida, ¿ya? Y que en definitiva, al final de todo el proceso, lo que se busca también es que pueda lograr mejores resultados en todos los órdenes de su vida. Entonces,
tendríamos que subrayar que el coaching ontológico va a la profundidad de los esquemas, de los patrones y de los modelos mentales, desde los cuales observamos e interpretamos nuestro mundo. Y es allí donde marca la pauta el coaching ontológico. Sin embargo, a pesar que es desde ese cambio personal, también es un proceso transpersonal que se expande hacia el resto de las personas con las cuales interactúa. Llámese sus relaciones personales, familiares, profesionales, laborales, relaciones sociales. ¿Okay? Entonces, podríamos decir que el coaching ontológico es de profundo impacto. Trabajamos con el ser en toda su dimensión, como se los voy a ir mostrando más adelante. Ahora bien, entonces podríamos decir tres o cuatro cosas importantes. ¿Cuál es el objetivo principal del coaching ontológico? Brindar ese acompañamiento empleando diferentes herramientas con una metodología, con un protocolo, si se quiere, que se debe seguir y para que las personas puedan lograr por sí mismas esa competencia o mega competencia de la observación de sí mismo, de su mundo mental, de su sistema de pensamiento, de sus conductas, de sus emociones, de esos patrones que lo llevan a actuar como actúa y a obtener los resultados que obtiene. ¿Ok? Ese sería el objetivo fundamental. Y que a través de ese proceso de autoconocimiento, ese coachee, esa persona, acompañado por su coach, pueda descubrir todo su potencial y pueda explotar ese potencial, tanto a nivel personal como a nivel profesional. ¿Cómo se da este proceso? Es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje transformacional, de crecimiento y desarrollo del ser, que se basa fundamentalmente en el autoconocimiento y en el autoconcepto, ¿ok? Se basa fundamentalmente en la exploración del lenguaje, desde un enfoque ontológico, ¿ok? Porque somos seres lingüísticos, perdón, somos seres que a través de esas conversaciones, tanto privadas como las que socializamos con los demás, construimos y creamos un mundo, construimos y creamos una realidad de la cual muchas veces no nos hacemos partícipes, sino que la vemos como algo externo que está ocurriendo a nosotros. Pero cuando entendemos esto de la ontología del lenguaje y nos apropiamos de esos actos lingüísticos y empezamos a interpretar el mundo desde ese enfoque, nos damos cuenta que somos responsables y asumimos esa responsabilidad frente a lo que nos ocurre. ¿Ok? Eso en cuanto a la parte lingüística, pero también en este proceso de aprendizaje transformacional trabajamos las dimensiones emocionales y corporales como dominios integrales del ser, ¿ya? Entonces, el proceso es integral. Ese proceso de aprendizaje transformacional de la mano o con el acompañamiento del coach ontológico es hermoso, porque vas a trabajar todas las áreas, todas las dimensiones de tu ser. El método, fundamentalmente, como todo método de coaching, se basa en una conversación estructurada, una conversación poderosa que se da entre el coach, que maneja las competencias y las mega competencias, por ejemplo, de la escucha activa, la parte lingüística, la parte de observación, la parte corporal, etcétera, y su coachee o el asistido, a quien le va a brindar ese acompañamiento. Y a través de esa conversación poderosa basada en preguntas bien significativas e importantes, va ayudando a que esa persona descubra por sí misma las respuestas que necesita y que en ese momento le van a permitir hallar las soluciones a su vida, a sus dinámicas, a sus quiebres, a las situaciones que está atravesando. ¿Ok? Entonces, eso a grosso modo es un poco mucho y mucho más complejo, pero en sustancia esto es lo que nos ofrece o nos, ¿cómo les diría yo? Lo que abarca de alguna manera el coaching ontológico. ¿Bien? ¿Cuáles son los beneficios de ser coach ontológico? Pudiéramos dividirlo como en dos o tres facetas. La más importante, o sea, desde mi punto de vista, tiene que pasar primero por un proceso personal. Hay unas características que vas a ir desarrollando, unas competencias y un proceso que se va a dar personal, individual, y que luego se va a expandir hacia la parte profesional. Pero para poder llegar a ese estadio profesional, tiene que pasar por tu propio proceso de transformación.
Entonces, el primer beneficio de ser un coach ontológico, de formarte y de vivir el proceso de aprendizaje, ojo, porque ser coach ontológico no es algo que tú estudiaste en un libro, presentas exámenes, haces algunas pruebas y ya. No, es una experiencia y es un aprendizaje transformacional por el cual hay que pasar mientras te formas. Si no, no podría ser coach ontológico. Entonces, el primer beneficio es esa transformación personal, ¿ya? ¿Por qué? Porque realmente se va a dar en ti, si te quieres formar como coach ontológico, se da en ti ese aprendizaje, esa transformación personal. ¿Cómo? Bueno, como lo mencionaba hace un rato, indagando, explorando y transformando esos modelos mentales desde los cuales vives, desde los cuales interpretas la realidad y el mundo como a ti te ocurre, ¿ok? Y sobre todo enfocándonos en esas creencias que nos limitan para transformarlas en creencias potenciadoras. Reconociéndonos, valorándonos por encima de todo como observadores únicos y que todos los demás también lo son, y desde ese espacio y esa mirada, iniciar y continuar siempre, siempre en ese proceso de aprendizaje transformacional. Otro de los beneficios es el desarrollo de esas nuevas competencias. Pudiéramos hacer énfasis sobre todo en las conversacionales, que son las mega competencias del enfoque ontológico porque se basan en el manejo de los actos lingüísticos con ese enfoque, ¿ok? Somos seres conversacionales, somos seres que nos desarrollamos en el mundo a través de esa dinámica conversacional que sostenemos o que no sostenemos con los demás, que impactan nuestra vida personal, cómo nosotros configuramos esas relaciones, cómo son esas redes de conversaciones que establecemos con los parientes, con la familia, con la pareja, con los amigos, con la sociedad y cómo se desarrollan también en el ámbito laboral. No sabemos, a veces no tenemos ni idea de cómo es que estamos hablando y menos aún cómo escuchamos a los demás. Y desde ese espacio, desde esa ignorancia, digamos, ¿no? Que es la falta de esa competencia, es que desarrollamos cierto tipo de relaciones, no muy satisfactorias la mayoría de las veces. Entonces, el poder desarrollar estas competencias conversacionales es uno de los pilares fundamentales del coach ontológico y del coaching como profesión, ¿ok? A la par se desarrollan habilidades sociales, habilidades blandas, pudiéramos enumerar una gran cantidad de ellas, ya más adelante le mostraré, pero que en definitiva son las que en este momento y cada día más se pueden haber dado cuenta, pues nos movemos en las redes sociales, estamos en el mundo globalizado del conocimiento y podemos darnos cuenta que en los ámbitos laborales, sobre todo, cada día se exige más este tipo de habilidades blandas, habilidades genéricas que son imprescindibles para el desempeño profesional en cualquier ámbito, pero no las manejamos porque hemos puesto mucho enfoque en el aprendizaje transaccional o en el aprendizaje de competencias técnicas. Entonces, a veces y muchas veces el descuido de este tipo de habilidades son las que nos traen problemas. Este tipo de competencias blandas son también objeto de este proceso de aprendizaje del coach ontológico. Otro beneficio personal es esto que mencionaba hace un momento, que es consolidar, llevar adelante relaciones mucho más efectivas. La primera relación, diría yo, conmigo mismo, ¿no? O sea, es decir, cada uno de nosotros consigo mismo. ¿Por qué? Porque una de las megacompetencias que trabajamos en el coaching ontológico es la autoobservación. La autoobservación de todo, de mi conducta, visto como el accionar, pero también la observación del proceso mental que genera esa conducta. Y ese proceso y esos esquemas, modelos mentales se asientan en un sistema de valores y creencias. Entonces, definitivamente ahí es a donde profundiza el coaching ontológico. Es el coaching del ser, es ir hacia adentro, es ver qué está pasando allí para desde esa comprensión, desde esa conexión con lo que realmente está pasando internamente en nosotros, poder entonces ver qué está pasando afuera. Y cuando esto empieza a ocurrir, inmediatamente eso impacta tus relaciones. Sí o sí impacta tus relaciones. Porque el proceso de transformación tuya va a impactar en las relaciones que sostienes con los demás. Entonces va a mejorar esas relaciones interpersonales y también profesionales. Y otro de los beneficios que nos ofrece o nos regala el ser coach ontológico, entre otros,
y a mí me pareció muy importante señalar, es el propósito de vida, ¿no? Creo que este es uno de los beneficios colaterales tan importantes que nos regala el ser coach ontológico. Poder afinar, y si bien no es afinar, descubrir cuál es ese propósito de vida. Porque parece que la vida es la que nos lleva y no que nosotros la ejercemos, no que nosotros tenemos la capacidad de dirigir nuestra vida. Entonces, aquí no, aquí producto de esta autoobservación, de este autoconocimiento, de ir regulando todos esos procesos internos, pues como que vamos encontrando un camino más claro, ¿no? Porque nuestra mirada también es mucho más clara. Entonces podemos encontrar ese propósito de vida personal al reflexionar e identificar también nuestras fortalezas y habilidades, talentos y dones. Eso para señalar solo cuatro de los grandes aspectos con el tema de los beneficios de ser un coach ontológico. Bien. ¿Y cuáles serían los beneficios profesionales? Bueno, aquí hay mucha tela que cortar, ¿ok? Mucho que decir, pero en general yo señalé estas que están aquí. Las voy a leer si me permite, para no extenderme mucho en la explicación. Lo primero que hay que señalar es que estas distinciones del coaching ontológico y todas las herramientas que consigo trae se integran de una manera muy efectiva y fácil prácticamente con todas las profesiones. Es decir, no hay una limitante de que si eres de una profesión o de otra, tú no puedas ser coach ontológico, ¿ok? Es al revés, es que el hecho de ser un profesional ya en cualquier área, en cualquier disciplina, tienes un conjunto de talentos, habilidades que ya tú has desarrollado, ¿ok? En tu área profesional. Pero el coaching es ese bagaje de conocimientos, experiencias y aprendizajes que van a nutrir tu perfil profesional. ¿Y por qué? Por lo que viene ahora. Va a ayudar a mejorar las relaciones de equipos de trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque tú estás en otra onda, porque tú te estás transformando, porque tú tienes un autoconocimiento que antes no poseías, porque estás en un constante proceso de autotransformación. Entonces, indudablemente, esas competencias se ponen al servicio de los equipos de trabajo. Además que ya vamos a ver cómo los puedes manejar, porque eso no es decir que yo me estoy transformando, todos los equipos de trabajo que están conmigo se transforman. No, eso es mucho más que lo que estoy diciendo. Lo que señalo es que el ser coach ontológico te posibilita mejorar todas las relaciones en las que te desenvuelves. También te ayuda a tener un liderazgo más eficaz en el área en la que tú te desarrollas. Tengas o no tengas un cargo de cierto nivel, el liderazgo existe y hoy en día hablamos de liderazgos horizontales y siempre vamos a tener funciones en las cuales al desempeñarnos como líderes en cualquier área, pues con las competencias del coach ontológico, que tenemos otra mirada, pues nos ayuda a hacerlo de manera más eficiente y más eficaz. Otro de los beneficios de ser coach ontológico a nivel empresarial, a nivel, perdón, profesional, es el poder lograr y acompañar incluso a nuestros pares en las empresas o apoyando a los equipos a que se logren y se alcancen los objetivos y las metas de las empresas. ¿Ya? ¿Por qué? Por esa mirada, por esas competencias, por esas habilidades que poseemos los coaches ontológicos. Otro ámbito importante que señalar es el desarrollo del talento dentro de la organización y el desarrollo de habilidades sociales y blandas en el trabajo. Ambas cosas se conjugan, ¿ya? En el ámbito del desarrollo del talento humano, por ejemplo, en el caso particular mío y otros que están por aquí, tenemos a Franklin, tenemos a Francis, también a Francisco podrían comentar. Nosotros podemos apoyar con cierta facilidad y con mucha facilidad, sobre todo los formados por Indelser, para facilitar procesos de entrenamiento, capacitación, ser facilitadores de aprendizaje en instituciones educativas. ¿Por qué? Porque manejamos competencias para facilitar y para enseñar desde un enfoque ontológico. Entonces, eso también es otra de las cosas importantes que señalamos en el ámbito profesional. Y particularmente también ayuda muchísimo a esto de manejar, gestionar emociones, gestionar miedos, distracciones y barreras, que no son más que resistencias internas, son procesos mentales, son esquemas y modelos que nos impiden lograr las metas en los tiempos como nos las hayamos propuesto, ¿ok? Entonces, esa gestión de emociones también es bien importante resaltarla, porque no solo a nivel individual es importante, es también un factor determinante en las organizaciones.
Y bueno, nos permite también conectar en lo emocional con personas, con equipos, para lograr óptimos beneficios. Es decir, es un ganar-ganar. El ser coach ontológico, particularmente a mí, me cambió mi vida. Siempre lo he dicho y lo voy a decir todos los días de mi vida después del 2008 que me certifiqué con Indelser. Me cambió la forma en que veía mi propia vida, me hizo ver muchas cosas, me ayudó a transformar cosas que no veía, me ayudó a darme cuenta, me ayudó a tomar decisiones, algunas un poco radicales, pero eran necesarias. Y en general me aportó y me sumó muchísimo a mi vida, un antes y un después, ¿saben? Y luego en mi campo profesional como ingeniero y también como docente universitaria, eso significó un antes y un después también. Hoy en día estoy aquí, estoy sentada compartiendo con ustedes. Aquí me acompañan algunas profesoras a las cuales aprecio muchísimo, con quienes he trabajado coaching educativo y les puedo decir que ser coach ontológico te abre puertas. Te abre puertas internas y te abre puertas externas. Bien, ¿cuáles son los campos de desempeño? Y aquí sí me voy a parar un poquito a explicar una por una. Primero que nada, los procesos individuales. Como coach ontológico profesional, tú puedes hacer las sesiones de coaching individuales, personalizadas, en las cuales acompañas a tu coachee a través de esa metodología del coaching propiamente ontológico, con ese protocolo, a llevar una conversación que le permita a esa persona resolver algún problema, darse cuenta de algo, pero fundamentalmente porque se está dando un proceso de aprendizaje transformacional, un proceso del ser, y desde ese cambio de esquema, desde ese cambio de mirada, es que puede hacer un cambio afuera. Entonces, el coaching ontológico va a profundidad. Eso sí lo quiero destacar respecto de quizás otros tipos de coaching. Este va a la profundidad. Lo que logras con tu coach ontológico representa un cambio fundamental en tu vida y te va a ayudar en el resto de los procesos de tu vida. Otro campo de desempeño del coach son los procesos grupales. Nosotros también estamos facultados y podemos seguirnos formando, especializando, por ejemplo, en el coaching ontológico empresarial, coaching ontológico organizacional, ya que también lo ofrece Indelser. Tiene algunas variantes allí que después mencionará Francisco. Pero lo más importante a señalar es que el coaching ontológico está permeando en las empresas. Cada día más se busca el apoyo de coaches con enfoque ontológico para resolver problemas de la organización, para resolver problemas de relaciones dentro de la organización, para mejorar los planes y las acciones, porque a veces se hacen muchos diseños de planes y programaciones y todo, pero no logran los efectos, porque el núcleo del problema no está en el hacer, sino en el ser de la propia organización, de las personas que conforman la organización. Entonces allí se trabaja también con procesos grupales. Y otro campo que es el mío, que es uno de los que más me gusta, aunque yo también hago la parte de proceso individual, es la parte de las formaciones, las capacitaciones. Ahí tenemos entonces el espacio, por ejemplo, para el coaching educativo, cuando se forman coaches a través de talleres, conferencias, cuando las personas que están buscando el desarrollo de sus talentos se van de la mano con un coach ontológico, el proceso de aprendizaje es mucho más profundo, porque es un enfoque integral. No vamos solo a la formación de habilidades, ¿sabes? Al desarrollo de habilidades, quiero decir, o a la parte técnica en sí, sino vamos mucho más abajo. Es decir, vamos al propio proceso de transformación de esa persona en ese hacer, en eso que quiere aprender a hacer, pero desde el ser, desde otro enfoque. Entonces, este es un campo bien interesante, particularmente es uno de los que más me gusta y ahí estoy yo en este momento. Bueno, no en este momento, ya desde el año 2012 comencé con esto de coaching educativo en Venezuela. Y hoy en día, bueno, sigo regando mi plantita y sigo creciendo con este proyecto que espero le llegue a mucha gente. Otro ámbito profesional de desempeño del coach son las consultorías, ¿saben? Y este es un campo muy rico y de mucha, yo diría, un campo para explorar y para aprovechar, donde el coach ontológico también puede tener un espacio bien importante y si se quiere también lucrativo, como todos los demás, que es trabajar con empresas, organizaciones, ONG, instituciones gubernamentales o no, que necesiten del apoyo y la mirada y el acompañamiento de un coach profesional especializado
que le pueda brindar una mirada en cuanto a nuevos enfoques de gestión y con las herramientas adecuadas, ¿ok? Además de que el coach ontológico se convierte también en la persona que puede ayudar a los, digamos, a los líderes de la organización a cambiar y a transformar aquello que no les permite lograr sus objetivos y sus metas. Entonces diríamos que está haciendo tanto la parte de procesos grupales, individuales, que no las deja de hacer, pero como consultor va mucho más allá, porque él va a aportar nuevos enfoques de gestión y herramientas para la organización, ¿ok? Y un campo más que podríamos comentar es el campo de las, como conferencista, como una persona, como un tallerista, una persona que lleva información, que comparte sobre esto que maneja del coaching ontológico y puede a través de estas conferencias, de charlas, incluso escribir a través de los medios de comunicación, tratar temas relevantes conectados al coaching que impacten vidas, que impacten a las familias, que impacten a las personas y poder ayudar a las personas a crecer. Es decir, yo lo veo allí como un trabajo también social, como un trabajo de servicio social, donde ponemos al servicio de las comunidades esa experiencia tan rica y eso que nos regala el coaching ontológico, ¿ya? Que son esas competencias comunicacionales, sobre todo. La base de todas nuestras relaciones en el mundo son las conversaciones, es la forma en que conversamos y esas competencias representan el pilar fundamental del coaching ontológico. Bien, entonces pudiera agregarle algo aquí, aunque no lo escribí, y les pudiera decir que la parte económica, el beneficio económico, ¿saben algo? Hay multiplicidad de enfoques, pero en definitiva, ser coach ontológico es una profesión que se suma a la que ya tú tienes, que la puedes desarrollar en paralelo, bien sea en tu organización o a nivel individual, pero que te va a generar recursos y buenos recursos económicos adicionales a lo que vienes haciendo. Y el día de mañana, si quieres hacer como yo, que después que me jubilé en la universidad me he dedicado a esto, te va a ayudar muchísimo a abrir un camino diferente donde puedes explotar muchas cosas que no habías hecho antes. Y es un camino de servicio. Para mí, servicio. Porque además de que disfruto lo que hago y lo amo, siento que estoy haciendo un servicio con los demás. Y eso me encanta, me nutre. Y bien, para terminar, ¿por qué decimos que es una profesión del futuro? Y no es algo que esté diciendo solo por mencionar, sino porque hay referencias. Solo traigo cuatro, algunas recientes, como la de Alicia Pizarro, que es la directora de la Newfield Consulting, en mayo del 2003. Me voy a permitir leer aquí, voy a cerrar un momentito esta pantallita para decir, el coaching ontológico es la profesión del futuro. En los tiempos tormentosos que vivimos, ofrece un camino de cambio profundo que nos permite devenir en personas y en equipos con el liderazgo que necesitamos para generar una nueva y distinta forma, perdón, una forma distinta y más efectiva de hacer empresa, comunidad y convivencia. Estaba leyendo, por cierto, estaba viendo un video de Alicia Pizarro hoy en la tarde y ella señalaba y hace mucho énfasis, incluso ellos están ahorita moviendo esto, de, de que las carreras que realmente van a superar a la inteligencia artificial, y porque la inteligencia artificial vino para quedarse, ya está aquí hace tiempo, pero ya se instaló y va a seguir abarcando muchos espacios, jamás podrá sustituir al elemento humano, jamás podrá sustituir la conexión humana, jamás podrá sustituir la conversación humana, porque la conversación es un espacio de convivencia social y en la cual los seres humanos somos los protagonistas. No lo puede hacer una máquina, porque eso implica la emocionalidad, porque eso implica la corporalidad. La conversación no es solo lingüística, abarca emociones, abarca cuerpo, abarca el espíritu, abarca el alma. Entonces, eso no podrá ser sustituido. Y en el caso de las empresas, pues cada día se necesita de estos espacios y de estas competencias, y por ello los coaches ontológicos que se desempeñen en una empresa con el cargo que tengan, con la profesión que tengan, van a abrir nuevas posibilidades dentro de la organización, fuera de la organización y también a nivel, yo diría, económico, ¿ok? Es decir, generan más ingresos y más oportunidades. Hugo López de Infobae en febrero del año pasado señaló, me permito leer,
Cada vez son más las empresas que solicitan los servicios de profesionales del coaching ontológico para mejorar la productividad y el clima laboral en sus organizaciones, lo que estaba diciendo hace un rato. Se debe a que la importancia del coaching ontológico como profesión está dada por su capacidad para desarrollar ámbitos intra e interpersonales de integración y gestión ontológica, tanto con las personas en contexto laboral privado como público. O sea, no puedo agregar más ahí. La importancia para desarrollar esas relaciones dentro de las organizaciones con ese enfoque ontológico realmente ayuda en la productividad y en el clima laboral de las empresas, de las organizaciones. Rafael Echeverría, pues uno de los fundadores de la New Field Consulting, en mayo del 2018, destacaba en uno de sus artículos que el coaching será una de las profesiones más requeridas a futuro. Óigase bien, porque frente al impacto de las transformaciones y de las obsolescencias que éstas imponen, se requiere responder con una capacidad de transformación personal que nos cuesta realizar. El coaching, y muy particularmente el ontológico, es una experiencia de aprendizaje profundo que conduce a formas de ser más expansivas, más acordes con nuestros tiempos y a responder a los desafíos que todos enfrentamos de forma reiterada. Es decir, Rafael Echeverría, el padre del coaching, de la ontología del lenguaje, uno de los pilares del coaching ontológico, uno de los fundadores y promotores del coaching ontológico en América y a nivel mundial, siempre, siempre y cada día más apunta a que esta es una profesión que se requiere. Es una profesión que está abriendo cada día más espacio. Entonces, bueno, allí tenemos unas grandes posibilidades para todos nosotros. Y finalmente estoy comentando algo aquí, traje a colación un comentario que hizo Kevin Kelly no me acuerdo si es un artículo, un libro que se llama Lo Inevitable. Dice, uno de los teóricos más destacados de las tendencias que vienen, que es este Kevin Kelly, señala que como consecuencia de las innovaciones tecnológicas, una de las profesiones que van a tener viabilidad futura, él no duda en señalar, será el coach. Entonces, con esto lo que quiero es reafirmarles que abrirse a la posibilidad de invertir tiempo, de invertir esfuerzo, de invertir dinero en formarte como coach ontológico es una puerta abierta hacia un cambio en tu futuro, actual y futuro, y que comienza por tu propio proceso de transformación para luego expandirse en tu profesión. Entonces, creo que es una necesidad incluso de nuestros países latinos, sobre todo, bueno, yo que estoy en Bolivia, tengo como meta personal un sueño, un deseo, llamémoslo como quiera, proyecto, el poder cada día más extender este enfoque del coaching ontológico aquí, en los espacios donde me muevo. Y siempre tratando de que otras personas también, al igual que yo, lo hagan, ¿saben? Porque se necesitan equipos, se necesitan profesionales en coaching ontológico en todas partes y en todas las organizaciones, porque son las personas que tienen un enfoque diferente de todas estas situaciones que hemos descrito en esta charla y, y que se hace necesario conseguir el apoyo y el acompañamiento de este tipo de profesionales para que realmente apuntemos a un proceso distinto al que hemos venido sosteniendo, donde el enfoque está puesto en los resultados y en las acciones y en algunos aspectos, digamos, básicos del ser, pero no a la profundidad que te ofrece el coaching ontológico, ¿ya? Bien, finalmente, bueno, les comparto este mensaje y es una frase que me gusta compartir que dice, solamente quienes nos atrevemos a saltar más allá de los límites convencionales, seremos quienes lograremos los cambios urgentes que nuestro mundo exige. Bienvenidos a la nueva pecera. ¿Ok? Eso entonces, y bueno, le doy el espacio a ustedes para que hagan preguntas, si hay algo que no quedó claro, con mucho gusto les amplío, y también a las preguntas del grupo. Tenemos también aquí 3 coaches más ontológicos que podrían compartir su experiencia. Y finalmente, bueno, Francisco nos va a hablar un poquito, va a referir en qué consiste esto de la profesión de coaching ontológico impartida por Indelser.
con esto he terminado esta parte. Bueno, espero no haber sido muy rápida, Muchas gracias, Liz. pero Siempre digamos, tan buena tus presentaciones. gracias, gracias. De verdad que nos das un paseo completo por todo el tema y la importancia que tiene el coaching ontológico. Yo de seguir, quiero rápidamente darles un resumen de qué va esto con nosotros, ¿no? En primer lugar, la escuela, Indelcer. Como decía Lilian, Rafael Echeverría, Julio Laya y Fernando Flores fueron los creadores de lo que se conoce como la ontología del lenguaje. Esto evoluciona posteriormente hacia estos temas de coaching. Los directores de Indelcer fueron formados justamente por Rafael Echeverría y son, digamos, contemporáneos tanto con Olaya como con Fernando Flores. Así que, digamos, Indelcer está muy de la mano con esta tendencia o con, digamos, con este conocimiento que se tiene sobre lo que es la ontología del lenguaje. Entonces, ¿de qué trata el programa? Que se llama PFC, el programa de facilitación y coaching. Justamente es un programa para desarrollar, como dijo Lilian, herramientas, competencias, capacidades, destrezas, que están orientadas ¿a qué? A transformar, a reconocer, a mejorar las relaciones, a trabajar la parte emocional y a mejorar muchísimo también el tema comunicacional. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque es que eso forma parte de lo que nosotros hacemos en el día a día. Nosotros podemos ser profesionales con una profesión en finanzas o, por ejemplo, en sistema o ingenieros de producción, pero trabajamos con equipo, trabajamos con personas, tenemos parejas, tenemos relaciones, tenemos familia. Y todo ese tipo de relaciones, ¿cómo las trabajamos? Las trabajamos a través de estas competencias que también se desarrollan. ¿Y qué hace el PFC? Bueno, el PFC está estructurado en 4 módulos. El primer módulo trabaja lo que se llama la gestión de sí mismo. Entonces ahí comienza a mostrarte, en primer lugar, qué eres como observador, en segundo lugar, cuál es el tema del aprendizaje, y después nos vamos metiendo hacia todo lo que es el manejo de algunas distinciones, como la escucha, actos lingüísticos, emociones, etcétera. Y ustedes comienzan a meterse en eso con una serie de materiales que se les van entregando, digamos, a lo largo de estos 4 meses. Viene un segundo módulo en donde profundizan en esas competencias, mejorándolas, y después entramos en el tema del coaching, que prácticamente ustedes van a pasar un poco más de 4 meses haciendo coaching, no solamente entre ustedes, sino también con personas de afuera. ¿Okay? Eso es un programa que dura un año y se reúnen aproximadamente 4 veces en el año para hacer clases magistrales que se hacen de jueves a sábado. En particular, este PFC comienza el próximo 20, es decir, la semana de arriba, semana que viene. Comienza el 20, sería 20, 21, 22 y 23, en horario de la mañana, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Cuál es la otra característica importante del PFC? Que este PFC está certificado internacionalmente por la Federación Internacional de Coaches Profesionales, que es FICOP. ¿Y para qué sirve eso? Para 2 cosas. Uno, para avalar digamos, la materia o lo que se dicta en este PFC, en este entrenamiento. Y eso es importante porque, digamos, las escuelas de coaching las escuelas de coaching que están avaladas por esta federación tienen que cumplir una serie de requisitos. Ese es un punto 1. Punto 2, ustedes salen certificados por FICOP. Es decir, ustedes van a tener una certificación en donde ustedes se formaron en una escuela con un programa avalado por FICOP. ¿Y para qué sirve eso? Cuando ustedes van a hacer coaching en alguna empresa, en alguna institución, etcétera, a ustedes probablemente les van a pedir una certificación. Y esta certificación les permite a ustedes, digamos, tener ese aval. Es como si fuera, por ejemplo, aquí en Venezuela se registran los ingenieros, en el colegio de ingenieros, los abogados, en el colegio de abogados, etc. ¿No? Igualito me imagino que sucede en otros lugares. Entonces digamos, digamos, una carta de presentación, si se quiere, ¿no? Que ustedes van a tener en sus manos.
En cuanto a, digamos, a posibilidades futuras, un poco como estaba diciendo Lilian, con este PFC ya ustedes se convierten en coaches ontológicos. Si ustedes quieren seguir profundizando, tenemos dos programas. Uno que es dirigido hacia las empresas, que se llama Programa de Intervención Organizacional, y está enfocado al área de empresas. Y para poder hacer ese programa, pues hay que ser coach, porque se trabaja mucho con el tema de coach para, digamos, ver qué podemos hacer en las empresas, cómo trabajamos en la organización, qué tipo de modalidad podemos aplicar, cómo manejamos las conversaciones, equipos, etc. Y el otro programa, que también es otro programa avanzado, es lo que se llama el Master Coach. En el Master Coach se profundizan las competencias que se trabajan en el coach, en el PFC, se profundizan a niveles de llegar, digamos, a transformar mucho más, si ya como decía Lilia, nos transformamos en el PFC, en el Master Coach, es una transformación completa. Ahí se tocan temas que en el PFC se tocan, pero no tan profundamente. Hay temas como la vulnerabilidad, el miedo, el sexo, todo ese tipo de cosas muy, muy profundas se tocan ahí. Por eso digo, o sea, hay como una especie de carrera, de evolución que hacemos en esto. Y es así, o sea, esto es prácticamente es una profesión la que ustedes están a punto, digamos, de comenzar. Y es una profesión de futuro porque, y me quiero apoyar en esto que decía Lilian, no solamente las habilidades duras van a ser importantes en el futuro, sino estas habilidades blandas que ustedes van a necesitar para trabajar con los equipos, para poder generar conversaciones, para poder liderar, para poder facilitar o hacer trabajos, por ejemplo, de presentaciones. Esto es realmente ideal. ¿Ok? Simplemente lo que me queda es invitarlos a ustedes, los que quieran, los que tengan esta disposición. Estamos para presentarles, para responderles preguntas y, por supuesto, si tienen alguna duda, con muchísimo gusto. Lilian, Franklin, Francis y yo estamos en este equipo, pues, trabajando para apoyarlos a ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacernos. Francisco, perdón, antes de que nos le demos el pase a cualquiera de nuestros amigos aquí o amigas, este, esa certificación que da FICO es importante señalarles a ellos que es reconocida, creo que en más de 20 países, ¿no? Ujú. Si mal no recuerdo, 20, 21, 25, no recuerdo el número. Pero es importante señalar porque cualquiera de ellas, por ejemplo, Alexandra está en Estados Unidos, Silvia en Bolivia, ustedes en Venezuela, Franklin en Estados Unidos. O sea, dependiendo del profesional donde se ubique, yo por lo menos me formé en Venezuela, pero estoy aquí. Y el reconocimiento y el aval que da FICOP a tu certificación de coaching expedida por Indalcer es válida en cualquiera de todos estos países. Bien. Es un reconocimiento internacional. Entonces la certificación es doble, es nacional y es internacional. En el caso de que las personas la tomen, por ejemplo, Alexandra se anima, o Silvia, o Ximena, cualquiera de los que están aquí, o Ani, ¿ya? Y Fernanda, y dicen, yo quiero formarme, ¿qué debo hacer? Entonces, nosotros los asesoramos, para eso está Ingelser, les explicamos cómo es la forma de pago, hay formas de pago también por partes, no sé cómo le dicen, Crédito. sí, o sea, hay un a crédito financiado, a crédito, hay facilidades de pago. Pero ¿qué es importante destacar? Que se va a hacer vía Zoom, que se va a hacer online, que es en vivo todos los encuentros y que además de eso, durante el proceso de formación que dura un año, van a tener asignados un coach personal. Ese coach de la escuela los va a acompañar en su proceso, así lo viví yo y así sigue haciendo Indelset. Cada uno de ustedes, si lo quieren tomar o la persona que se inscriba, va a recibir el apoyo de este coach. ¿Qué va a hacer ese coach contigo? Coaching personal. Te va a ayudar a transitar tus procesos, tus quiebres, tus relaciones, tus miedos, o sea, lo tuyo, tu vida. No sé si me están cachando. Y además de eso, también te va a apoyar en tu proceso de aprendizaje, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, los encuentros con los coaches, que son varios, que se montan en la plataforma de enseñanza, que es a través digamos, usan Zoom. Está Jesús, está Norma, va a haber algo de biodanza, si se trabaja también la parte corporal con Norma, está Oscar Maes y está Jesús Berroterán. Es decir, un equipo
de coaches, senior y master coach que van a estar al servicio de la formación de cada uno de las personas. Ha sido así y ese es el éxito del programa. Además de eso, yo quiero agregar, Francisco, porque yo lo digo a mí, a la gente que me conoce aquí, formarse como coach ontológico con Indelser tiene un valor agregado. ¿Cuál es? Que es el que yo más he explotado, de verdad lo digo, que es el de formarte como facilitador de aprendizaje. Sí, tú puedes dar charlas, talleres, conferencias, preparar, diseñar. Yo he llegado a diseñar, ya he diseñado un diplomado completo, ya prácticamente dos versiones de un diplomado en coaching educativo. Estoy trabajando y he trabajado con la UPAL, de la cual me siento muy orgullosa, que hay 4 personas que son de la Universidad de la UPAL, etcétera. Entonces, facilitar aprendizajes, además, o sea, eres coach ontológico, pero además te formas como facilitador de aprendizaje con el enfoque del coaching ontológico. Y esa es la maravilla de este programa. Además de que el precio, de verdad les digo, el precio de Indelser comparado con los precios que están en el mercado está por debajo. Es un precio solidario, es un precio consciente, así le digo yo, solidario y consciente. Entonces, quería agregar eso, Francisco, respecto al PFC, que se llama PFC porque es Programa de Formación de Facilitadores y Coaches Ontológicos. Entonces, lo digo sobre todo, Francisco, porque tenemos aquí en la sala, bueno, hasta donde veo son tres facilitadoras profesoras de la universidad. Y quería señalar eso, pues. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, y escucharlas. A ver, Fernanda, Silvia, ¿qué les ha parecido? Ale, Ximena, Ani, que hay alguna pregunta que le quieran hacer también a Franklin, que está en Estados Unidos, que se desempeña, Francis, que está en Venezuela. Las escuchamos. Por favor, díganos algo. Si me permiten, Claro, ok. Ximena. Ok. Primero, muchísimas gracias por la presentación. Estuvo realmente, como siempre, Lilian, como siempre, una belleza. Y es algo que realmente es muy interesante porque nosotros ya lo hemos vivido en el curso. Y este, ¿cuáles son los desafíos más grandes que se atraviesan, que han atravesado ustedes como coach en este transcurso de su formación? ¿Cuáles han sido los desafíos más fuertes, digamos, que atraviesan? Porque es realmente muy interesante esto de trabajar con las emociones, las personas, y es complejo también, ¿no? Parecería que todo va a salir bien, pero no sale bien a veces porque te desafía la gente es tan diferente y al menos ahora que hemos atravesado una pandemia, que querramos o no, nos ha cambiado el chip a muchos de nosotros, nos ha abierto, a otros los ha cerrado. ¿Cuáles han sido los desafíos más grandes que han atravesado ustedes en su formación? Gracias. Gracias, Ximena. Perdón, yo voy a darle la paz también a los colegas. Quiero que ellos participen y compartan experiencia, pero la pregunta está enfocada hacia ya como coaches, ¿qué es lo que los desafíos? O cuando nos estábamos formando como coach. ¿Cuál sería tu pregunta, Jimena? ¿Cuáles han sido los desafíos cuando se estaban formando como coach? Ah, ya. Voy a mencionar el mío rápido y le doy el pase a Franklin, a Francis y a Francisco. El mío fue pelarme como una cebolla. En aquel año 2008, pelarme como una cebolla, ¿se entiende? Capa por capa. Fue un proceso, el desafío más grande fue conmigo misma, ¿ya? Poder verme, poder ver mis creencias limitantes, ver mis modelos mentales, cuáles eran esas cosas que yo tenía que transformar y cómo eso impactó en mi vida. Ese fue el desafío más grande, pero a la vez fue lo más importante y maravilloso que me ocurrió. Bien, le doy el pase a Franklin, no sé, coméntanos, Franklin. Bueno, gracias Lilian y bueno, Franklin. bienvenidos a todos los que están aquí conectados y por supuesto también a Francis que tenía muchísimo tiempo ya sin verla por allí. Fíjense que sí, en efecto yo me certifiqué en el 2015 cuando hice mi primera certificación con Indelser. Yo he hecho ya varias certificaciones con ellos y el desafío más grande para mí fue el primer módulo. Realmente fue el primer módulo, que es la gestión en sí mismo,
porque en efecto yo no puedo ver, no puedo acompañar, no puedo estar para el otro si no estoy para mí. Y por supuesto cuando empecé como dice Lilian, a deshojar esas capas de la cebolla, oye, ya entendí por qué la cebolla hace llorar. Porque a medida que vamos quitando capas, ¿verdad? Vamos descubriendo cosas y esas cosas no nos hacen llorar solamente de tristeza, sino también de alegría por el hecho de avanzar y de tener un mayor entendimiento de esos seres maravillosos que somos, que estamos, ese ser que está cubierto por un cuerpo que es el cuerpo físico que ve todo el mundo, pero que adentro hay un ser mucho más maravilloso intentando mostrarse al mundo que posiblemente no se muestra porque sus creencias limitantes, sean impuestas o sean adquiridas, no le ha permitido. Pero este primer módulo siempre, yo repito siempre esta palabra, esto será tan profundo y tan eficaz cuanto tú te lo permitas, ¿sí? Porque a medida que tú te permitas adentrarte a ti, a medida que tú te permitas a gestionarte a ti, por supuesto, todas esas distinciones que tú vas a ir aprendiendo, la vas a poner a la disposición del otro, pero primero la pones a disposición tuya. Entonces, el primer desafío es aprender a conocerme, realmente saber quién estoy siendo yo en este momento y de qué manera puedo yo servir al mundo desde esto que estoy mostrándome en este instante. Eso es lo que yo puedo regalar, puedo extenderme mucho más con otras cosas, pero me quedo con este enfoque siguiendo la línea de Lilian y porque considero que es un punto muy primordial dentro de lo que es el desafío cuando nos estamos formando como coaches. Gracias, Gracias Lilian y a todos. gracias Franklin. Francis. Jimena, esa pregunta es poderosa. Mm, Tienes ya el gusano para ser coach. Fíjate que mi mayor desafío, y lo dices, es dentro del programa, por supuesto es un programa, un camino individual, pero lo haces en compañía, en una comunidad. La comunidad es grupos de estudiantes, ¿sí? Y lo formamos por comunidad y tiene cierta cantidad de actividades. ¿Por qué? Porque nosotros nos reconocemos o nos conocemos a través de la relación con el otro. Para mí el desafío más eh, significativo en el PFC, porque también soy Master Coach, fue darme cuenta en ese grupo, en esa comunidad, que no conectaba desde el ser, sino desde el hacer. Ese poner una meta y la meta es hacia allá, con o sin ustedes. ¿Sí? Y sí, se ven cosas bonitas de nuestro ser, como dice Franklin, pero también ves las poco bonitas que tiene y que en algún momento te sirvieron, pero que en el aquí y en el ahora ya no son tan útiles. Entonces, para mí el mayor desafío fue darme cuenta de cómo me relacionaba desde el hacer y tener en grupo. Imagínate en equipos de trabajo. Y bueno, eso me ayudó a transformar esa ecuación. Ahora es desde el ser para hacer y tener. Y eso me da paz. Entonces, de un gran desafío también obtienes un poderoso regalo. Y para mí nada como la paz interna. qué bonito. Gracias. Gracias, Francis. Bueno, yo lo que puedo compartir es lo siguiente. Yo desde hacía tiempo estaba en una búsqueda de significado y había pasado por muchos lugares. Y cuando llegué al coaching ontológico, encontré quizás no la respuesta, pero sí la forma de integrar todo lo que había aprendido. Y eso me ayudó mucho. Sobre todo me dio una herramienta que practico, que es la liviandad. Y es el aceptar los resultados tal como son y tal como se producen. Y hacía mención Ximena al tema de eh, la pandemia. Justamente yo tuve la experiencia de comenzar el PFC antes de pandemia.
Nosotros comenzamos en el año 2019, finales del año. Y a mitad del PFC nos cambiaron las reglas por completo. Nosotros terminamos de hacer, digamos, el módulo el domingo y el lunes nos declaran pandemia. Y eso implicó que tuvimos que cambiar toda la forma de hacer las cosas. Por supuesto, la adaptación fue un poco traumática, si se quiere, porque veníamos de un ambiente presencial a un ambiente completamente virtual, online. Pero se hizo sin mayores problemas y pasamos los siguientes 6 meses trabajando desde la virtualidad. Fíjense que ese tema de la adaptación, que es tan común hoy en día, porque los cambios están allí, los cambios se van a presentar, quieranlo o no quieras. Y tú tienes que tomar una decisión. O te ajustas o simplemente dejas que el cambio te pase por encima. Entonces, bueno, aprovechemos el cambio como una oportunidad y eso fue lo que hicimos. Tuvimos que, digamos, cambiar la forma de hacer las cosas, tuvimos que hacer, por ejemplo, presentaciones online que no las habíamos hecho, etcétera. Hacer, por ejemplo, biodanza online, que también fue una de las primeras veces que se hizo. Pero sin embargo, usando esa distinción de la liviandad, pudimos atravesar ese proceso sin ningún inconveniente. Así que eso es lo que yo rescato. Muchísimas gracias, Ximena, por esa pregunta y gracias a los colegas por apoyarnos en esto. Bien. Francisco, perdón, gracias, gracias, gracias. Silvia, creo que tú querías decir algo y no sé si Ale. Silvia, te escuchamos, mi amor. Sí, gracias. Buenas noches, Lilian. Buenas noches a todos. Gracias. Bueno, en realidad yo tengo dos consultas. La primera, bueno, se hablaba en la presentación y evidentemente es así, el coaching es más un acompañamiento, no una terapia. Pero es posible que en este encuentro de nosotros mismos, en esa transformación personal, se den quiebres más profundos que requieran esa terapia o ese acompañamiento de otra manera. Entonces, mi pregunta es si como parte del programa o dentro del equipo que va a llevar a cabo este programa, hay este tipo de terapeutas, porque evidentemente ese proceso, como tú mencionabas, de las capas, la cebolla y todo ese eh, reconocer nuestras creencias limitantes y tantas situaciones que se van a presentar, que por lo que puedo ver de lo que comparten sus experiencias, en definitiva, el módulo quizás más complejo es el módulo 1. Entonces, si existe ese acompañamiento a nivel de terapia, esa es una duda. Y la otra, bueno, un poquito ya en la parte de los módulos en sí, no me ha quedado muy claras esto de las clases, ¿no? Se habla de 4 veces al año, estaríamos hablando de jueves a domingo, y esas serían sesiones sincrónicas, pero luego hay también trabajo de por medio, ¿verdad? Claro. Esas son mis consultas. Está clarísima. Voy a lanzarme yo primero y le doy espacio a Francisco o a Franklin, no sé, o a Francis, el que quiera apoyar. Fíjate, Silvia, sí, voy a empezar por la última. Son 4 encuentros en un año porque se va a dejar un espacio entre uno y otro para que las personas, los estudiantes, hagan el trabajo que tienen que hacer consigo mismo a través de unas guías, te va a llegar todo tu material digital, todo muy detalladito, cómo vas a trabajar individualmente y en grupo, porque también vas a tener algunos coparticipantes contigo que van a hacer algunas actividades grupales, ¿ok? O sea, y los 4 encuentros sí son sincrónicos, vía Zoom con los profesores, y en vivo y directo y en tiempo sincrónico, pues. Ahora volviendo a la primera pregunta, coaching no es terapia, ¿ok? Coaching es otra cosa y creo que eso te quedó claro. Ahora, que se puede abrir un proceso en una de estas intervenciones con coaching y que a una persona se abra un proceso allí, obviamente el coach tiene, los coaches tenemos la competencia de identificar que eso no nos compete a nosotros. Yo le voy a dar el espacio ahorita a Franklin, a Francis, que es Master Coach, maneja, y también Francisco. Pero cuando eso se abre ese proceso y nosotros lo podemos identificar junto con el coachee, que es una persona que el proceso es de la persona, nosotros le decimos que pues tiene en ese caso que ir a su cuestión terapéutica, ¿ok? Porque no intervenimos en esos espacios que no nos competen. En eso somos muy cuidadosos porque son espacios emocionales que también se abren.
Le voy a dar el pase, no sé si quiere responder Francis o Francisco. Déjame apoyarte un poquito la pregunta de Silvia, creo que es muy pertinente. Fíjate una cosa, Silvia. Eh, en el primer módulo, tú vas a tener 2 sesiones de coaching que te va a hacer tu coach tutor. En esas sesiones te van a evaluar, ¿ok? Son sesiones en donde te van a hacer como una especie de evaluación para que tú ya vayas conociendo lo que es el tema del coaching. O sea, ahí el coach tutor que te va a trabajar, él sabe lo que está manejando y lo que está haciendo, y si por alguna casualidad se detecta alguna situación que no pudiese ser, digamos, del tema del coaching como tal, sino un tema ya, digamos, más emocional. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar casos de personas que tienen una depresión muy profunda. Entonces yo puedo llegar hasta cierto nivel, pero ya en otro nivel ya yo simplemente los envío a, digamos, a un psicólogo, a una persona que los pueda trabajar. Sin embargo, tenemos coaches que también son psicólogos y que trabajan con nosotros, o sea que eso no es mayor inconveniente. Eh, Digo lo de las 2 sesiones de coaching porque ahí se empieza a trabajar y a profundizar con la persona en particular los temas que pueden ser críticos para ella. En relación a la pregunta de los módulos, ciertamente entre módulo y módulo hay más o menos 3 meses. ¿Y qué se hace en esos 3 meses? Bueno, hay aproximadamente unas 12 guías que hay que trabajar, 12, 14 guías. En esas guías está todo lo que es el conocimiento que vamos digamos, a desarrollar a lo largo del programa. Las primeras, digamos, los primeros 6 meses, fundamentalmente, como ya ellos también apuntaron, es el tema de conocer el lenguaje, que es el observador, que es el aprendizaje, cuáles son las distinciones que vamos a trabajar, qué es un juicio, qué es una creencia, qué son las emociones, cómo las trabajamos, cómo son las conversaciones, todo ese tipo de detalles, y ustedes van a empezar digamos, a hablar el lenguaje del coach. De hecho, ustedes van a hacer una presentación al final, casi al cierre de ese primer módulo, donde van a hablar de esas distinciones. Y ahí se hace otro proceso de coaching. Entonces, el coaching va a ser constante a lo largo del trabajo que se hace, digamos, tanto en módulo 1, en módulo 2 y en los siguientes módulos, en donde inclusive ustedes comienzan a trabajar entre ustedes con la supervisión del coach tutor. Así que, digamos, vas a estar siempre de la mano de alguien que se va a hacer cargo de todo lo que esté apareciendo allí. ¿Ok? No sé si Francis y Franklin quieren agregar algo más. Respondiste con respecto a las preguntas que me parece bastante importante que haya surgido, o sea, cuáles son esos temas. Y en efecto, hay coaches que son psicólogos y también hay coaches que son psicoterapeutas, y entonces hay coaches preparados para manejar ciertos temas también, ¿sí? Y con respecto a los espacios, como les comenté anteriormente, nosotros el trabajo es individual, pero tenemos una comunidad y hay algunas actividades que es necesario hacerlas con esa comunidad. Creo que Silvia dijo que el primer módulo pareciera ser el de mayor movimiento, pero claro, porque ahí estamos aprendiendo a mirarnos hacia adentro, porque la cultura nos invita a mirar hacia afuera. Entonces, ese proceso de mirarnos hacia adentro, te encuentras con cosas que, bueno, son algunas lindas y otras no tan lindas. Hay tareas y hay encuentros con uno mismo donde el coach va a acompañarte. Creo que son, como dice Francisco, son varias sesiones necesarias y requisitos que debes realizar, ¿sí? Para poder certificarse, porque vas a llegar con el otro hasta donde tú te hayas permitido llegar contigo. Entonces, vas a ir trabajando necesariamente sesiones individuales, tanto como persona, con los temas que van a estar leyendo, que es parte de las competencias que hay que ir
integrando desde el lenguaje, desde el cuerpo, y desde las emociones, pero también vas a tener algunas sesiones desde la facilitación. Entonces, es como lo dijo Lilian, eres coach, pero también eres facilitador a través de este proceso ontológico. Y es lo que hace un match, una amalgama integral en la formación. Quería agregar algo más, ¿me permiten? Silvia, ¿sabes algo? Yo estaba pensando, recordando porque fue en el 2008 la mía y era presencial y fue por allá. Creo que les conté a ustedes en la clase, en algún momento les compartí que fue en una montaña, por allá en una finca bellísima. Fue un proceso hermoso, realmente. Pero ¿saben algo? ¿Cuál es el resultado final? Si bien atravesamos varios desafíos, lo que yo más agradezco y agradeceré toda mi vida es el proceso de transformación que tuve. De verdad lo digo, esa fue mi experiencia y no conozco ninguno de los que se formaron conmigo que no lo vivieron. Fue una cosa maravillosa. Yo creo que yo me salvé de hacerme como unas 20 sesiones con psicólogos sin y respetar el espacio de los psicólogos en mi vida, que también he ido, pero en ese momento en mi vida fue clave poderme mirar, algo que no sabía hacer. Y luego entender que esa mega competencia de la autoobservación se transformaba en la mega competencia de la observación del otro. Y no puedo ser coach ontológico si no observo y tener las distinciones claras para el momento de la conversación, distinguir qué es lo que realmente me está diciendo mi coachee. Porque una cosa a veces es lo que dice y otra cosa es lo que realmente está queriendo decir. Entonces, creo que el resultado final, el balance final para mí, para mi experiencia, fue esa transformación. Y que nunca, nunca había podido ver de la manera en que lo vi. Y otra cosa, desde el amor, la contención, el respeto, la validación de mi escuela, que eso para mí no tiene precio. O sea, el amor, el respeto, la consideración, la validación, sostenernos los unos a los otros, no sé cómo explicarlo, ha sido maravilloso. Eso ha sido y siguen siendo, por eso para mí eternamente mis maestros y mis coaches. Y lo digo con mucho orgullo y mucha emoción porque representó para mí un cambio fundamental en mi vida. Entonces yo rescato esto del coaching ontológico por eso. Primero que nada, porque me ayudó muchísimo a resolver mis rollos, mis cosas que no había visto, que no entendía por qué funcionaban mal mis relaciones, que duele, claro que duele, igual vas al psicólogo y lloras, ¿no ves? Porque te empiezas a ver cosas. Entonces, pero poderlas ver es poderlas cambiar. Eso quería agregar. No sé si Ale quiere preguntar algo a Alejandra, Annie, que está No por sé si aquí, respondimos la pregunta de Silvia. Sí, Silvia. sí, muchas gracias. Déjame apoyar algo también para Yo cerrar quiero el tema de la liviandad, ¿no? O sea, a Francisco eh, para algo, ajá, dime. para, si nos vamos desde el marketing, algo diferencia a la escuela Indelser es la impecabilidad en sus tiempos, en lo que promete, lo entrega. Y eso es importante que lo tengan presente. Con Sí. eso, sí. Sí, no, lo que quería decirle un poco a Silvia es que el tema de la gestión de sí mismo es quizás un reto, pero con la liviandad con que se trabaja en la escuela, un poco como lo estaba diciendo Lilian, vas a ir de la mano de los coaches digamos, sin ningún problema. Simplemente, y rescato otra frase que dijo Franklin, vas a llegar hasta donde tú quieras llegar, tan profundo como tú quieras. ¿Ok? Entonces, depende de cada uno, pero realmente yo creo que aquí hay material de coaches. ¿Alguna otra Lo pregunta? sé, lo Ah, sé. Alejandra, Ani, Fernanda, Silvia, no sé si quedaste, digamos, Annie Portillo, Annie, te Hola, buenas escuchamos. tardes. Muchísimas gracias por la información que nos están brindando. De hecho, yo ya estoy registrada para comenzar mi formación el 21. Lo espero con mucha emoción. Y bueno, Bien. sí, estoy preparada. Creo que es el momento perfecto porque llegó a mi vida. Hace unos años atrás traté de hacerlo y me mudé y entonces no era con ustedes, pero bueno, ahora llegó a través de Franklin. Le doy las gracias, Franklin,
y llegó en el momento perfecto porque realmente necesito transformar mi vida y dejar muchas cosas atrás, especialmente los miedos que me han venido acompañando los últimos años de mi vida. Entonces, bueno, estoy preparada y pues esperando el 21 con muchas, muchas ganas. El 20, Em, el 20. perdón, el 20. Lo tengo fijado como el 21 porque ese es un día que pedí yo. Ok, el 20, estoy con ustedes. Con respecto a, el señor Francisco mencionó que habían 2 sesiones de coaching. ¿Esas son individuales o esas son aparte del inicio de cuando comencemos el 20? ¿Son aparte o es ese mismo día? No, 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 no. Esos son durante los tres primeros, o sea, Ok, el módulo, el segundo módulo vas a tener 2 sesiones en cada módulo realizadas por tu coach tutor digamos, en esos 3 meses. ¿Ok? Y eso se va a ok, planificar después que tengas toda la información y tal, sin problema. ok, perfecto. Nos vemos el 20, Dios mediante. Gracias. Sí, bienvenido. Felicitaciones, Andy. Te abrazo. Lo recibo con amor. Te abrazo, mi niña. Qué belleza. Ah, iPhone levantó la mano. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi Hola. nombre es Memes. Disculpen que antes no me había presentado y que bueno, que el teléfono tiene iPhone y no he podido cambiarlo al nombre. Bueno, primeramente les quiero dar las gracias por la información, una información bastante completa, la verdad. Yo formo parte del área de recursos humanos, especialmente en el tema de formación y desarrollo. Contacté a Francis hace un año aproximadamente, creo, y bueno, en ese momento como que no tuve la oportunidad de poder inscribirme en la certificación y casualmente pues la contacté hace aproximadamente creo que un mes y ella me comentó que bueno, que estaban por iniciar otra certificación. Yo emocionada pues comencé como que a mover todas las piezas, por así decirlo, para que eh, pudiera, eh, pudiera poder tener la oportunidad de formar parte de este grupo. En efecto, el día de hoy pues le dije que sí, que efectivamente iba a realizar la capacitación, la certificación. Yo la verdad estoy súper contenta, estoy muy feliz, estoy muy ansiosa, pero también tengo mucho nervio, no lo voy a negar, porque bueno, es un proceso como todo lo que ustedes han estado mencionando, un proceso individual, un proceso interno, un proceso de reflexión. Pero bueno, nada, estoy muy emocionada. Sí tengo una pregunta y bueno, es más que todo como una duda de que, bueno, he escuchado, también tengo muchos amigos que son psicólogos y que ellos siempre han afirmado como que el psicólogo y el coach no pueden ir de la mano. Entonces mi pregunta más allá de eso era como que saber si un psicólogo también puede ser un coach, porque lo que he podido observar en ellos, en los psicólogos más que todo, es que ellos como que contradicen mucho lo que los coach a veces hacen en alguna sesiones de estas, que bueno, que tienen a veces en este caso quizás en las empresas con algún colaborador. Y bueno, no sé, pues tengo esa duda como que si el psicólogo y el coach al final pueden como que cumplir la función, o sea, si un psicólogo puede ser igual un coach. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Gracias por tu pregunta. Yo voy a comenzar y sé que mis compañeros van a tener también su propia mirada. Este, como le dije a Silvia, nosotros tenemos psicólogos que son coaches. ¿Y por qué? Porque los ámbitos de trabajo, los ámbitos de enfoque en que, digamos, laboramos cada uno de nosotros son distintos. Nosotros estamos orientados fundamentalmente al tema del aprendizaje, al tema del aprendizaje transformacional. Entonces, la pregunta que tú te puedes hacer es: ¿de dónde viene ese aprendizaje? Ese aprendizaje viene de hacer cambios dentro de lo que son tus juicios y tus creencias, tus patrones que has desarrollado a lo largo de tu vida y que de alguna manera te pueden impedir, digamos, ejecutar
cosas nuevas. Por ejemplo, con todos los cambios que se dan, y yo soy un amante del tema de las empresas porque me dedico a eso, con todos los cambios que se dan en las empresas, los líderes tienen que ajustarse a la situación que se está viviendo hoy día. Y muchos de ellos pueden tener temas, por ejemplo, de que tienen miedo a, por ejemplo, hoy me escribió alguien que tiene miedo a hacer presentaciones, imagínate, y es un gerente, y le cuesta hacer presentaciones, tiene ese miedo escénico. Entonces, ese tema del miedo escénico es un tema que tiene que ver con alguna creencia que está detrás de eso. Y nosotros lo que hacemos es trabajar justamente esos temas, las creencias, sus juicios, y nos enfocamos hacia cómo la misma persona se da cuenta de hacer esos cambios, porque trabajamos con él, nos vamos con él. Nosotros no hacemos diagnóstico, nosotros no damos consejos, nosotros ayudamos a que la persona se dé cuenta de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que lo está limitando. Por lo tanto, la pregunta que tú estabas haciendo de si el psicólogo puede ser coach, sí, sin ningún problema. Y nosotros no, digamos, nosotros no nos metemos en el tema del psicólogo como tal. Ellos tienen cosas muy, muy particulares. Nosotros no somos, nosotros no damos diagnósticos. Nosotros simplemente ni damos consejos. Eso fue algo que a mí me quedó muy claro después de transitar por todo este tema. Nosotros lo que hacemos es darte una mirada para que tú veas tus posibilidades, porque todas esas posibilidades están dentro de ti. ¿Ok? Mis compañeros sé que van a tener también alguna mirada ahí. Brevemente, por ahí ahorita han habido incluso artículos, yo me leí uno muy, muy bueno que te lo puedo recomendar cuando gustes para que lo leas también, escrito por Rafael Echeverría, o sea, el papá del papá de la criatura, o sea, el papá del coaching ontológico, por decirlo de alguna manera, uno de los padres. Y él hacía una reflexión muy profunda y muy consistente de cuáles son los espacios del coaching y de la psicología, y que son totalmente distintos, ¿ok? Lo que pasa es que cada día más el coaching avanza y el coaching ontológico sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Porque está trabajando con el ser. Y lo que dijo Francisco, vamos a hacer una pregunta aquí. ¿Qué pasa si tú cambias tu estructura mental? ¿Qué pasa si tú sueltas, te das cuenta cuál es esta creencia limitante que te impide tener una buena relación de pareja o que te impide tener una buena conexión con tu madre o con tu hijo o que te llenas de miedo frente a ciertas situaciones o te sientes muy vulnerable frente a algo y no avanzas y no puedes actuar? Te estoy hablando de aspectos que son emocionales y que vas a un psicólogo y te los trata contigo y está perfecto. Pero también el coaching, por otros caminos, ayuda a que la persona se dé cuenta y lo resuelva, sin meterse en la terapia. Entonces, ¿qué ha venido pasando? Que los espacios donde la gente consigue también respuestas son los del coaching y otros lo consiguen con la psicología. Entonces, ¿qué pasa? No es que uno está invadiendo el espacio del otro, ojo con eso. Nosotros somos muy respetuosos de los espacios profesionales y ámbitos de cada una de las disciplinas. Entonces, eso quería subrayar. Y por eso, quizás también la pregunta de ella, muy a tono, muy buena también tu pregunta, todas las que han hecho. Y yo creo que esto es un campo de posibilidades que cada día se abre más para que la gente sane, ¿sabes? Para que la gente sane, para que la gente encuentre su respuesta. Y agrego para finalizar, cuando tú logras un aprendizaje transformacional, ¿sabes cómo se traduce eso facilito? De algo que eres incompetente de hacer y que no puedes, y te transformas a que sí lo puedes hacer. Esa incompetencia se transforma en una competencia. ¿Quién te quita eso? Nadie. Y al hacer ese cambio estructural de base en tu ser, todas tus emociones, todo lo que te está pasando, cambia y puede cambiar. Entonces, que vas a dejar de ir a un psicólogo no tiene por qué ser, porque de repente tú llevas una sesión de terapias con tu psicólogo y te va muy bien, ¿me entiendes? Pero que te va a aportar y te va a sumar algo muy valioso en tu vida, eso puedes estar seguro. Entonces, ha habido también un poco de celo profesional de parte de la psicología en algunos sitios, porque ven que el coaching ontológico y el coaching en general está dándole respuestas a la gente, porque hay una solución, porque encuentran caminos de solución, porque encuentran respuestas, pero no se las va a dar el coach,
que eso es lo bueno de esta parte también, es que tú la empiezas, dices, ay, me di cuenta, no, ya me di cuenta de esto es lo que me está pasando, y que tú lo veas, eso no te lo quita nadie, porque lo viste tú, no te lo dijo el otro. No sé si eso contribuye un poco a la pregunta tuya, querida. Y yo voy a apoyar otra vez un poquito con lo que dijo Lilian, y es que ese aprendizaje transformacional no solamente te cambia tu mirada de hoy, te cambia lo que pasó ayer y te cambia el futuro. Es decir, que es un cambio completo. Y yo creo que es allí donde está el poder justamente de la ontología del lenguaje. ¿Ok? Y cómo trabaja la ontología del lenguaje profundamente ese tema de lo que son las creencias y los juicios. Francis. Sí, en efecto, la pregunta que hace Adele es si los psicólogos pueden ser coaches, y sí, tenemos primero psicólogos y después se formaron como coaches. Y Lilian en los primeros minutos de su exposición dijo que al estudiar coaching se puede combinar perfectamente con cualquier profesión que tengamos, porque el coaching es una herramienta que se enfoca en las posibilidades, ¿sí? En las posibilidades para asumir responsabilidad del cómo lo estamos haciendo en los resultados para poder, en base a ese resultado, reflexionar y luego diseñar futuros, ¿sí? Entonces, concuerdo contigo, Lilian, y esto sí es algo muy personal, esto no tiene que ver por la escuela, esta es una opinión mía muy personal, que hay un poco de recelo, pero también pasa algo de por qué en la psicología hay tanta gente también buscando coaching, porque está dando respuesta a algo que quizás no están obteniendo. Nosotros no nos peleamos con la psicología, de hecho, como les comentó Francisco, si hay algunos temas que ameritan ser tratados por estos profesionales, se va a remitir. Pero del resto, sí, los psicólogos pueden ser coaches. Y nuestro enfoque primordial es a las posibilidades, abrir posibilidades en nosotros, en cómo miramos el mundo. Es nutrir de otras miradas. Es quitar el esto o este e incluir el y. Es esto y también esto. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por cada una de las respuestas que fueron muy acertadas. Gracias, mi amor. Quería ver si podemos darle el pase un ratito a Alexandra, que te veo allí, cuál es tu motivación, si te ha parecido interesante, y también con María Fernanda, que está desde Oruro, creo, en Bolivia. A ver, Ale, por favor, te escuchamos. Buenas noches a todos, muchas gracias, sobre todo por la información. Lili, tú sabes, lo publicaste y yo te dije, yo quiero saber un poco más sobre esto. Creo que mi proceso y mi proceso de cambio y desarrollo personal ha empezado un poquito con Lili, así que te agradezco muchísimo. Y bueno, realmente siento que de alguna manera yo siempre he tenido este acto de servicio dentro de mí por el otro. Entonces siento que es un área que realmente me llama mucho la atención y que de alguna manera quizás este era el momento indicado para mí para poder ingresar y obviamente empezar a desarrollar esto un poco más. Si quisiera más información, si es posible, si me la pudiera mandar a mi correo electrónico, para que así yo también pueda organizarme y pueda ver si este es realmente mi momento. Muchas de las preguntas que ya las han hecho, yo las tenía casi no iguales, pero similares, y bueno, me han dado un poco más de cobertura y de conocimiento al respecto, así que muchas cosas se han quedado más claras, ¿no? Pero sí estoy bastante interesada y me gustaría mucho poder obtener un poco más de información. Claro que sí, claro que sí. Claro, Ale, yo converso contigo entonces, mi amor, y te paso toda la información que tú me solicites, te lo voy a enviar, el brochure con todo, ahí están los costos, formas de pago, papá, todo, ¿ya? Y el plan de trabajo durante este año.
que ahí está en detalle cada módulo, el nombre, los contenidos, cómo se va a desarrollar, quiénes son los facilitadores, ya, todo está en el brochure. Lo que Perfecto. pasa es que este es más un conversatorio para que ustedes puedan saber qué es coaching ontológico y cómo se perfila esto. Ya, gracias, Ale. ¿Cómo no? Yo te paso, mi amor. Muchas Y gracias. Fernandita, que nos queda, Fernandita, no la quiero dejar por ahí. Si estás, Fernanda, conectada, nos gustaría escucharte. María Fernanda, no sé si estás todavía ahí conectada, pero quedas tú por conversar y ya cerramos la intervención, ¿cierto, Francisco? Sí, sí. Ajá. Ok, Fernanda, si tú quieres preguntar algo, comentar algo, ¿qué te ha parecido esto del coaching ontológico? Y pudieras comentarnos brevemente antes de retirarnos. Ay, está fallando tu micrófono, mi amor, ya. Pero si quieres, escribes algo allí para no quiero que quedes como que tengas la oportunidad de comentar algo. ¿Qué te ha parecido? Y si quieres que conversemos, pues hablamos por WhatsApp después. Si tienes Tú alguna me duda, dices, algo que quieras que aclaremos, o con mucho alguna pregunta. Eso, Francisco. Una pregunta, Fernanda, la escribes en el chat. Bueno, mientras ella va escribiendo, yo quiero darle las gracias a todos ustedes por haberse tomado el tiempo de acompañarnos en esta masterclass que nos dio Lilian. También quiero agradecer a mis colegas Franklin y Francis por habernos acompañado y bueno, por ese apoyo que nos han dado en las respuestas. Ellos son personas que tienen una gran experiencia en este tipo de cosas. Y bueno, y a ustedes por esas inquietudes que han mostrado, porque simplemente esas son las preguntas. Ya Francis por ahí lo decía, hay material para coaches aquí, porque ya están haciendo preguntas poderosas. Entonces, bueno, estamos aquí para ustedes. Cualquier pregunta que tengan, Lilian, Francis, Franklin, yo, estamos a su disposición. Francis. Chao, Francis, gracias. Se me va a apagar la Sí, laptop. Feliz noche, gracias por asistir gracias a ti, Francis. y Qué lindo. bienvenido a este viaje a los que ya están decididos a tomarlo. Sí, señor. Gracias. Gracias, gracias, Francis. Gracias a todos. Gracias, Franklin. Gracias, Ale, querida. Tú y yo hablamos, yo te escribo, mi niña. Ya, tranquila, mi bella. Gracias. Gracias, pasen una linda noche. Gracias. Gracias, buenas Un noches. Igualmente, gusto. Ale, para Luego. ti. Gracias, Luego. Franklin. Muchas gracias Estamos por su tiempo conversando. también. Gracias a Jimena, todos. Buenas noches, realmente muy interesante. Yo me voy a estar contactando también contigo, Lilia. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. sí, Gracias. Buenas Jimenita, noches. gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Estamos hablando, Jime. ¿Ya? Ok, gracias, muy Ok, amable. Un gracias. abrazo. Gracias, Ani. Nos estamos viendo. Gracias a ti, que estés bien. Bueno, queridos, gracias, gracias. Me ha encantado esta tertulia. Espérate un momentico porque yo grabé todo.